Ministro, estoy seguro que, como usted bien lo ha dicho, sacar estos porcentajes, sacar el déficit y la estimación del PIB para años siguientes no ha sido una tarea fácil. Sin embargo, creo que es tarea de este diputado y de esta comisión de examinar estas cifras meticulosamente por lo dedicado que son. Quisiera saber, señor ministro, qué estimaciones del PIB utilizó para los años 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 y 2025, y también igual del déficit. Es decir, para sacar esos porcentajes, ¿qué cifras utilizó de estimación del PIB y del déficit? Señor presidente, por favor, si le puede ceder la palabra. Tiene la palabra, señor ministro, para responder. Mire, obviamente, mira, vamos a dar los valores, pero quisiera nada más que estuvieran claros, que se me pasó a decir, nosotros estamos manejando una programación financiera aquí al 2024-25, una programación en que uno tiene las variables clave que tienen con la programación que nos van a llevar a estos valores que nosotros estamos realmente conversando. Son estimaciones, entonces yo lo que quiero es que lo vean con esa responsabilidad de que son estimaciones que pueden cambiar. Es más, la 2020 aquí puede ser menor que la cifra que nosotros vamos a estar diciendo. No quisiera que lo agarraran como una verdad absoluta y en base a eso entonces pudieran estar haciendo quizás hasta declaraciones. No, entonces nada más quiero que estemos claros en esa parte. En el 2020 estamos hablando de 60.8 billones, 63.2 billones después, 66.4 billones, 70.4 billones, casi 75 billones, no, 79 billones más o menos. ¿Cuál? 2022, 66.4. Los déficits son 4, ya, a ver, un momentito nada más. Ok, los déficits son los que en el fondo están allá, básicamente. Bueno, había que multiplicar, yo no lo tengo aquí. No, yo tengo aquí las relaciones básicas, los porcentajes y eso, no. Pero había que multiplicar. 7, 4, 2, 2, es lo que está ahí. Presidente, para usar la palabra. Tiene la palabra el diputado Silva. Gracias, ministro. Comprendo totalmente que estas son estimaciones. Sé que son estimaciones bastante difíciles de sacar. Solamente reiteraría que si yo sé que lo puedo sacar con los porcentajes que están ahí, si logran tener en contar las cifras, agradecería si las pudiesen comunicar también para los oyentes que nos están sintonizando. Y pregunto porque para calcular esos déficits de 2020 en adelante, ¿qué tantos recortes se hicieron y qué tantos nuevos ingresos se incluyeron para calcular ese déficit? Es decir, ¿qué tantos recortes estamos haciendo, se han previsto para establecer esos déficits y también ingresos nuevos que se van a tener, ¿no? Presidente, por favor, si le puede ceder la palabra. Tiene la palabra, señor ministro. Bueno, la información así como la está solicitando yo no la cargo básicamente en este momento. Para continuar, el honorable diputado Silva. Tampoco para la segunda pregunta, la de cuántos recortes estarían hablando para poder calcular ese déficit y tampoco cuántos nuevos ingresos para el cálculo de ese déficit. En este momento de esa forma no tiene la programación multianual, básicamente. No tiene la programación multianual y la programación multianual tiene nada más ciertos valores básicamente global, ¿no? Así que 2021 uno va mucho más al detalle a medida que está lejos, uno trabaja mucho más con cifras ya que no llenen todo un detalle tal como lo está usted pidiendo. No en este momento. Solo
para entender quizás la teoría, que usted es más experto que yo. Una forma de reducir el déficit es con recortes de gastos y la otra es con incrementos de ingresos, ¿cierto? Es correcto, sí. El déficit del 2020, Pero la otra también, Tienen que pedir la palabra y tienen que apagar los micrófonos cuando no están hablando. Tiene la palabra, señor ministro. siempre se me pasa. Sí, mire, cuando uno habla de también en estas proyecciones, a veces también usted trabaja en términos relativos. Por ejemplo, ¿no? ¿En qué porcentaje va a estar subiendo el ahorro a través del tiempo, por ejemplo? ¿Ok? En términos relativos, ¿cómo va a estar bajando el gasto corriente? Lo que es realmente una de las metas que entonces nosotros estaremos administrando, ¿no? Así que estos son temas también que uno realmente maneja también, ¿no? Uno puede manejar y administrar cómo van a estar variando ciertas variables a través del tiempo, ¿no? Para uno lograr las metas que uno realmente quiere lograr, ¿no? Así que yo puedo decir cómo yo quiero que varíe el porcentaje de ahorro a través del tiempo, ¿no? En función de la programación que nosotros pudiéramos estar administrando. Tiene la palabra el honorable Silva. gracias, presidente. Siguiente pregunta, para el déficit del 2020, que estamos viendo ya, ¿qué tanto de ese déficit se debe a gastos imprevistos? Yo sé que, como usted mencionó, se está recaudando menos ingresos, pero algo de ese déficit seguramente también responde a gastos imprevistos. Presidente, por favor, si le puede ceder la palabra. Tiene la palabra, señor ministro, para responder. Ok, bueno, yo creo que sin lugar a dudas uno de los gastos que sobresalen, ¿sí? No todo lo que tiene que ver con el COVID, ¿no? El solo hecho que nosotros reestructuramos, ¿no? En forma dinámica el presupuesto de la Nación, ¿no? Y pudimos obtener un monto de 2.000 millones de dólares, ¿no? Esos fueron gastos que son imprevistos. Nosotros no estábamos en ningún momento, ¿no?, esperando que esos gastos se iban a dar durante el año 2020, ¿no? Así que ahí por lo menos sí hay 2.000 millones de dólares que fueron canalizados a todo el tema que tiene que ver con COVID. Puede haber otros temas de gastos que han habido, ¿no?, que yo no tengo la cuantificación, ¿no?, que obedezcan también a lo mejor, ¿no?, al COVID, pero ya eso es hilar bastante delgado y ese tipo de estimaciones si yo no lo tengo. Por ejemplo, ¿no?, mucho de mi tiempo se usa para el tema del COVID y eso no está contabilizado como parte de los costos imprevistos que vienen por el COVID. Muchos de los gastos que existen en el sector público que tienen que ver con los recursos humanos del sector público, del sector salud y otros sectores, seguridad, etcétera, que estamos dedicándole una proporción de nuestro tiempo importante al COVID, eso no está contabilizado en esta forma, ¿no? Es difícil manejar esa cuantificación, pero son imprevistos que también surgen por el COVID. Así que hay un monto importante de utilización del tiempo de muchos de los funcionarios públicos que tienen que ver con el COVID, por ejemplo. Pudiera haber otros gastos y no están contabilizados en estos 2.000 millones de dólares. Así que, sin lugar a dudas, estamos hablando de montos muy superiores a 2.000 millones de dólares que son gastos imprevistos, pero no tenemos un sistema de contabilidad de costos así, con ese nivel de precisión, para poder responder la pregunta, ¿no?, con la claridad que realmente se merece. Tiene la palabra el honorable Silva. Gracias, presidente. Señor ministro, en cuanto a la propuesta que presentaron algunos diputados, ya sé que le hicieron una pregunta sobre su opinión al respecto. Usted considera que debería mantenerse en 5 años. Quisiera que si pudiese expandir un poco más en eso, ¿no? O sea, ¿esa propuesta los desorganiza en cierta forma o no tiene ningún impacto en la su organización? Tradicionalmente, ¿cómo se hace? ¿Una estimación de 5 años? ¿Se ha visto antes alguna estimación de 1 o 2 años que usted conozca? Y si en tal caso se decida ponerlo en un solo año o 2 años,
¿afectaría eso el porcentaje del 9 al 10.5% y del 7 al 7.5%? Es decir, si solo hacemos la del 2020 y 2021, ¿esos porcentajes se verían afectados? Y tercero, si eso representaría, solamente hacer el 2020 y 2021 representaría, no sé, algún tipo de impacto en la imagen país, por, no sé si, como no se está planeando a largo plazo, ¿no? O no. Tiene la palabra, señor ministro. Bien, mire, vamos a aclarar bien esta parte, mire, primero que todo. No, primero que todo, una programación como esta, lo que uno quisiera que fueran techos y no pisos. ¿Qué significa que fueran techos y no pisos? Que todos esos porcentajes que tenemos ahí, no estemos por arriba de ellos, pero pudiéramos estar por debajo. Eso es lo que significa techo, en el sentido de que pudiera suceder incluso que ahí pudiera tener, ¿no?, un margen de maniobrabilidad en el manejo de las finanzas públicas realmente, ¿no?, en el futuro, ¿no? Así que creo que eso es realmente bien importante, ¿no? Y lo otro, realmente que yo hice mucho énfasis, realmente, es que no es sustentable de ninguna manera seguir con la situación de 2020 y 2021. E introduciría una gran incertidumbre si nada más quiere manejar, ¿no?, un déficit del 20 y 21. Una gran incertidumbre. Eso sí te lo puedo garantizar, básicamente. Eso lo único que muestra ahí es que realmente nosotros tenemos que ir hacia un manejo de las finanzas públicas que haga que la deuda sea sustentable, ¿no? Y esos son los valores que nosotros estamos pidiendo ahí. Estamos haciendo simulaciones nosotros en el Ministerio. Estamos viviendo en un mundo con mucha incertidumbre, básicamente, ¿no? Así que ojalá que nosotros no tengamos que volver mañana pasado a decir, oiga, realmente nos equivocamos en esa cifra, ¿no? Pero estamos tratando de afilar el lápiz realmente hasta donde se puede, ¿no? Como bien repito, en un mundo que está lleno de mucha incertidumbre. Nosotros creemos que esas metas pudieran ser logrables y sí, bueno, es probable que vamos a tener que hablar de política pública que en este momento pues no es el momento quizás de conversar con ellos, probablemente más adelante, cuando sigamos afilando el lápiz del tipo de política pública que va a ser importante que nosotros podamos introducir en los próximos años. Para preguntar al honorable Silva. Gracias, ministro. También lo pregunto porque veo que, digo, en mi opinión, y ustedes tienen los técnicos, los expertos, si el futuro de Panamá se ve como usted mencionó en cuanto al PIB y en cuanto al déficit de aquí al 2025, a mí me parece algo positivo. O sea, tendríamos en el 2025, yo sé que es una estimación, un PIB de 79 en adelante, cuando creo que el del 2020 o el 2019 era 68. O sea, que el país le estaría yendo mejor en 5 años. Y si logramos reducir el déficit a 1.5 en el 2025, sería también bastante valioso. La última pregunta es sobre los traslados, señor ministro. Sé que son para pagos en vigencia expirada, uno para un estudio de diseño de un laboratorio meteorológico institucional de investigación, y el otro para una investigación sobre la población juvenil de la área metropolitana del Distrito de Panamá, San Miguelito y Colón, y las áreas urbanas de los distritos de Arraiján y La Chorrera. Mi primera pregunta es, ¿los resultados de esos estudios, estas investigaciones, ya están? ¿Son públicos? ¿Se pueden acceder? Porque, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención la investigación sobre la población juvenil del área metropolitana de los distritos de Panamá. Eso incluye el circuito 87, San Miguelito, Colón, con miras a la redefinición de las políticas de la juventud. ¿Eso sacó algún tipo de conclusión que nosotros podamos ver? Sé que el beneficiario final es el MIDES en uno y el otro es la Codeco en el otro, pero en fin, saber si se entregó algún producto ya terminado y qué se ha hecho o se va a hacer con ese producto. Y por otra parte, quizás entender un poco mejor, seguramente tienen ustedes ya una respuesta, pero ¿por qué el MEF tiene que pagar esto? Si el beneficiario es la Codeco y el otro beneficiario es el MIDES, ¿por qué le corresponde al MEF hacer este traslado? Presidente, por favor, si le puede ceder la palabra. Tiene la palabra para contestar al señor ministro. Pediría que le cediéramos la palabra al licenciado Mateo Castillero, por favor, para contestar. Tiene la palabra el licenciado Mateo.
Muy buenas tardes, señor presidente, diputados. Diputado, con el ánimo de contestar su pregunta, estos estudios fueron realizados a través del Fondo de Preinversión. El Fondo de Preinversión es una secretaría que está adscrita al Ministerio de Economía y Finanzas en la Dirección de Programación de Inversiones, que se dedica básicamente desde 1972, si no me equivoco, a hacer este tipo de estudios de factibilidad y prefactibilidad, ¿no? Si bien es cierto, no es el MEF el beneficiario de estos estudios, nosotros en el Fondo de Preinversión contamos con una biblioteca amplia donde se encuentran todos estos estudios que se han realizado desde la creación del fondo y podemos con mucho gusto hacerle llegar copia de estos estudios para su beneficio, ¿no? Y en el tema de CEPADEN, Okay. Tiene la palabra el diputado Silva. Gracias, presidente. Ministro de Equipo de Trabajo, le agradezco. Le dije que no era necesario continuar porque era solamente la pregunta de los traslados, no del crédito extraordinario. Sí, me encantaría ver esos documentos. Yo creo que una investigación sobre redefinición de las políticas de la juventud es importante para este diputado, estoy seguro que para otros, igualmente que la otra investigación realizada. Yo sigo decir que el traslado y el crédito cuentan con mi apoyo, cuentan con mi voto, sin embargo con la ley no cuentan con mi apoyo. Si bien yo comprendo lo difícil que esto fue para ustedes y puedo estar de acuerdo con sus estimaciones y con sus cifras, para este diputado por lo menos darle el voto sin saber a ciencia cierta una estimación en cuanto a los recortes y en cuanto a los ingresos adicionales para determinar esos déficits de los próximos años, me parece un poco prudente, ¿no? Yo creo que sería importante ver qué se puede recortar, ver qué ingresos adicionales se van a tener y con base a eso determinar el déficit, porque estamos hablando de deudas y dineros de todos los panameños que van a tener que pagar hoy y hacia futuro.